Hoy comenzamos una nueva aventura en el canal. Hoy comenzamos The Shape of Fantasy, Verne, la historia del bueno de Julio Verne, de Jules Verne. Un título en 2D, un título pixel art, un título de puzzle, de ciencia ficción, en el que vamos a estar inmersos en muchos libros conocidos, no solamente de Julio Verne, sino, bueno, en general. Y que debo decir que como primera toma de contacto me está gustando un montón, lo estoy disfrutando. No es un juego muy largo, quizás el juego dure entre 2 y 3 videos, porque sí, tiene una duración aproximada de unas 3 horas y pico, no más que eso. Pero me lo quiero tomar de tranqui, no me quiero alterar, vamos a disfrutarlo. Agradecer principalmente a Gametopia, que es el desarrollador de este juego, que me dio la posibilidad de probarlo completo. Me dieron acceso al juego, me dieron una key y puedo disfrutarlo como se merece, ¿no? Y agradecerles obviamente. Y un dato curioso es que los que distribuyeron The Shape of Fantasy también distribuyeron 3 Minutes to 8, que es otro juego que paralelamente lo estoy subiendo y que también me dieron acceso a ese juego. Así que la verdad que estoy de suerte y agradezco un montón, me gusta que me dé la posibilidad de probar estas cosas. Sí que es cierto que como he tenido tanta carga de videojuegos todo este tiempo, no he podido sentarme tranquilamente a jugar cada uno de estos juegos. The Shape of Fantasy, el 3 Minutes to 8 y también el el último que subí tipo Noir, que era como un survival, ahora no me acuerdo el nombre. Y estoy con los 3 todavía, no los puedo terminar, pero es que, claro, siempre hay un límite, porque obviamente yo tengo que subir estos juegos 100% y tiene un vencimiento, entonces si no lo hago, luego tendré consecuencias, pero no porque que al final me den acceso y no tenga ganas de jugarlo, simplemente porque estoy tan cargado de videojuegos que al final se me pasa directamente y ya cuando me llega el email de aviso, entonces digo yo, tengo que ponerme con estos juegos. Tampoco quiero darlo a las apuradas, no es que quiera darles del tirón, les quiero dar la posibilidad, y lo que sí puedo confirmar es que antes de que termine el año vamos a terminar estos 3 juegos, ¿no? Obviamente, junto a las series largas que estoy teniendo, que son Fatal Frame 5 y el Burnhouse Lane. Así que nada, disfruten, la verdad que me está gustando mucho y ya nos veremos con más episodios de estos juegos. (1888) The end of the nation is very close, Verne. You are very confident about your triumph. Until we open the chest, we won't know for sure if the compass of destiny is really inside. The chest is in perfect shape after 2,000 years under the sea. No human technology can do that. It's Atlantean, that's for sure. The ship, the inscriptions, all the pieces fall into place. The compass of destiny is inside. We are going to change the course of this goddamn war, Verne. We are going to change history. Take it to Mr. Verne's lab and start maneuvers to ascend for air recycling. This discovery will change it all.
Capítulo 1. Un océano de desesperación. 25 de marzo. March 25th, 1888. Scientific Officer Log. It's a great day for the captain, who has asked me to begin documentation while he delivers a speech to the crew in the library. After months of searching, at last he found it. He doesn't have the slightest doubt that the compass of destiny is in his hands. An old artifact that, once released from inside this chest, it is supposed to guide us safe and sound to the flame of Hephaestus, the most powerful energy source in the world. The deadbolt has a complex defensive system and the... Bueno. Moverse y correr. ¿Teléfono? Verne here. Verne, quick! The nation is attacking us. Not a single Atlantean piece can fall into their... Mon Dieu! Vale. Merde! I must hurry to recover the iMac. It's inside of the armory's safe room, and wait there. It's the safest place around. Armería. BIOS. Dispositivo del Atlante de alteración de la realidad. El IMAG es un poderoso artefacto atlante capaz de detectar fisuras en el fluir de la realidad y ofrecer a su usuario las diferentes posibilidades que podrían tener lugar en un mismo instante. Un primer y único prototipo se fabricó pocos meses antes del incidente que provocó la destrucción de la civilización atlante, creado con intención de acelerar la construcción y el desarrollo tecnológico. Descubrieron, no obstante, que el IMAG tenía una limitación. Muy pocos podían proporcionarle la tremenda cantidad de imaginación necesaria para un funcionamiento óptimo. Solo las mentes más brillantes y creativas podían hacerlo. La diosa Placeia intervino en su fabricación, inspirando a los ingenieros atlantes y aportando ideas para su funcionamiento. Sin embargo, ni ella ni ningún primordial podían usarlo, ya que las influencias emocionales que emanaban de ellos afectaban a la llama de Festo, desestabilizándola. Los planes que los atlantes tuvieron para su fabricación fueron interrumpidos abruptamente por la hecatombe que acabó con su tierra, por lo que el IMAG se convirtió en un dispositivo único en Emera. Otro, tras aquello, simplemente desapareció. Su ubicación dio fruto a cientos de teorías peregrinas, siendo la más verosímil lo que describe como varias familias atlantes supervivientes lo escondieron en lo que ahora conocemos como Grecia, convirtiéndose en objeto de veneración y dando lugar a culto prehelénico de Placeia, de corta pero intensa existencia. Vale. ¿Qué más tenemos por aquí? Esto es pausa. Tenemos BIOS. Aquí parece que hay varias, ¿no? Hay 3 hileras. Verne Log. Y coleccionables, que también tenemos 3×5, 15. Muy bien. Nueva misión principal, salvar el Nautilus. A ver qué podemos hacer por aquí. Ve a la armería para proteger el IMAG. ¿De dónde acabo de salir? De aquí, ¿no? Porque ahí dice Verne. Vale, estas son las duchas. ¿Qué es este cartel? Todos somos el Nautilus. Ok, por este lado no hay nada. I must hurry to the armory. I must hurry to the armory. I must hurry to the armory. Vale, mapa. Estás aquí. ¿Y la armería dónde está? Dios, está un poco lejos, ¿no? Tengo que pasar por la librería, llegar a aquella sala y de ahí bajar. Bueno, entiendo que es otro piso, ¿no? Vale. No, blocked. Está There's bloqueado. only one way to the armory. Going outside. Vale, pues sale al exterior. Merde. The elevators are disabled. Entonces por aquí, ¿no? Para subir y bajar escaleras. Ok. Going down.
It's not the answer. Ah, esto es para It's a bajar. cul-de-sac. O sea que entiendo que sí o sí tenemos que subir, ¿no? Si no queda otra. Useless gearball. Why don't you open? Vale, por acá no podemos pasar. Mapa, a ver por dónde estamos ahora. Estamos justamente arriba. En lo que es... Hay una salida. Ah, se tiene que llegar solo por fuera. Entiendo. Luego está el laboratorio, que esa parte está bloqueada. Toda esa parte. Vale. Y esto... Otra escalera porque... No funciona el ascensor. O sea que vienen a querer robarnos, ¿no? Gods. Lluvia, Goti. Valkyrie. El Valkyrie. It's easier than I thought. I must get to the front hatchway. Vale, alcanza la escotilla delantera. El icono de visibilidad aparece en la parte inferior izquierda y te indica si estás visible o no para los enemigos. Vale. Me acordé de la luz justo 2 segundos después de correr. Vamos a esperar a que baje. ¡Mierda! ¿Y cómo sé yo que estoy encubierto? Vale, ya sé cómo. Vale, vale. Vale, viene la luz. Vale, voy a tener que esperar aquí. Acá no me ven. Vale. Casi, ¿eh? Acá no me ven. No sé si podré entrar aquí, ¿eh? Maybe the main door is not a good idea. Vale, aquí esto también estoy escondido. Vamos. Pensé que me descubrían. Madre mía. Ve a la armería para proteger al imagen. ¿Hay sangre? Sí, hay sangre. Esto... Estás aquí. Estoy en la salida. Tengo que bajar. Tengo que bajar 2 veces, ¿no? En principio. A ver, esta parte también está bloqueada, entiendo. It's jammed. Vale, bajamos entonces. Oh, Wow. mon Dieu! Adam and Shun! This is a massacre! But wait! These bullet wounds on Shun. There are no blood drops around. He was shot after he was dead. That's disconcerting. Eso es psicópata, ¿no? Disparar luego de que ya está muerto. No sé. Debería de volver a bajar. Mira, esta parte I bloqueada. must hurry to the armory. Vale, vale. O sea, la prioridad es llegar a la armería. Vamos a llegarla entonces. The library access seems clear, but I must reach the armory. Perfecto. Sí, la armería está por aquí a la izquierda, me parece. It's jammed. I have to go down to the armory. Maybe I can open the safety hatches from the bridge. Ve al puente de mando. Puente de mando. A ver, mapa. El puente de mando... ¿Dónde está? Puente de mando está arriba del todo. Vale.
Vamos para allá. Ah, está bloqueado. It won't go up again. No way. ¿Y esto? These elevators don't work either. Nada. Aquí. ¿Esto se puede abrir? No. It's Ben. Is somebody there? No foes here. ¿Quién está aquí? ¿Nemo? Ah, esta debe ser Adriel. And Nadine? The pilot has disappeared. Very likely she has been captured with the others at the library. What happened? How is that even possible that... I don't know. The servo radars didn't work. Nothing has worked. They crushed us. Damn Raven. The Raven? Merde. Well, that's not the worst of all. The captain has activated the Nautilus self-destruction. What? He will never let his technology fall into the hands of the nation. How much time do we have? Less than 10 minutes. Mon Dieu! You are the second in command. Can't you disactivate it? Only Nemo knows the code. He told me to protect the bridge to speed away as soon as we release ourselves. But the engines are currently paralyzed until the captain reactivates the core. That's why we're still outside. Oh my God! What will we do? You are the only one who can do something. ¿Qué puedo hacer? What? The only what? I'm not a soldier. Well, now you must become one. I will open the hatches to the armory chamber. Once there, take the IMAG and do whatever you can to save the Nautilus. But the iMac? It's not a weapon. We barely know how to use it or what it can do. What if it sinks us? What do you fancy more? A quick death beneath the sea or a long life of tortures at one of the nation's penitentiary mines? Move! Ve a la armería y usa la imagen. I still have some stuff to do. Vale, esto nada. Quería ver si había algo interesante por aquí, pero creo que no. Bueno, ya están abiertas las escotillas entonces de la armería. Vamos para allá. Upa. Mon Dieu! 5 minutos me queda solo. Vale. Tu guardado aquí. Ah, no hay nada. Tenemos para bajar. Espérate que por la izquierda. Ah, seguimos bajando. Ahí está. ¿No? Tiene que ser eso sí o sí. Estamos justo ahí y la armería está a la izquierda del todo. Vamos para allá. Esto nada, ¿no? It's jammed. Vale. He grabbed that paper with his last strength. It's bloodied. No puedo agarrar documentos aquí. Bueno, tengo para agarrar documentos, pero... Voy a ir cerrando puertas, igual ayuda, ¿eh? Sí, por si acaso. No se detectan fisuras en el fluir de la realidad. ¿Vale? Armory here. Verne, the opto recorders show that the Raven has cornered the captain and the engine core. Go there. I will open the hatch. And what am I supposed to do? Think. You'll figure something out. You're an imaginative guy. Merde. Me encanta que digan merde. Pues por ahí no puedo pasar más. El IMAG es un artefacto atlante que detecta fisuras en la realidad y hace pequeñas reescrituras en momentos concretos, si las cosas se ponen difíciles. No fue tan malo. El IMAG ofrece opciones lógicas. Cuanto más explores el mundo, más opciones tendrás. Selecciona una, pero cuidado, no todas tienen un final feliz. ¿Aguantará? No fue tan malo. ¿Aguantará? ¿Y cuál agarro?
The ceiling kept withstanding. Vale. Bien hecho. Ahora deberás esperar a que se recargue. Si eliges mal, el imag puede retroceder un poco en el tiempo, pero no sucede a menudo. A menudo. Feliz reescritura. Vale. Ve al núcleo y salva a Nemo. That paper. I could try with the iMac. ¿Qué papel? Before dying, he released a paper he was holding in his hand. Vale. Me gusta. La nación. Antiguo reino prusiano. El reino prusiano, tras años en guerra, reunió de sus derrotados vecinos enormes riquezas y grandes científicos, cuyo trabajo le permitió desarrollar impresionantes avances tecnológicos. Gracias a esta superioridad se anexionó en pocos años gran parte de Europa para, en 1815, autoproclamarse como la nación. La única, porque solo puede existir una verdadera nación y una única identidad que proteja al ser humano civilizado del salvajismo bárbaro. En 1835 la nación arrancó su expansión global y dio comienzo a la Gran Guerra Asiática de los 30 años. En 1860, tras la capitulación de la alianza sino-japonesa y la derrota de la Gran Rusia, la nación volvió su mirada hacia el Imperio Dorado de África. La guerra se extendió más allá del continente y el mundo de Gemera sufrió años de atrocidades bajo el dominio de la nación. En 1880, tras varios años de una paz tiránica y gracias a la tecnología desarrollada por el capitán Nemo, miles de ciudadanos se unieron al fin en una resistencia global para luchar una guerra de guerrillas a escala planetaria contra la nación. Ante la sorpresa de sus líderes militares, el fuego de la revolución se reavivó en toda Gemera. Actualmente la nación es liderada por los hombres de la curia, un selecto grupo de 23 prohombres, miembros de la élite política, militar y científica. Cada año, entre grandes muestras de patriotismo, un miembro de la curia asume el poder, pero no es más que un formalismo, ya que la nación es manejada por más de una cabeza. De hecho, uno de sus cimientos son las grandes luchas de poder entre los diversos grupos que pelean por ocupar cuantas más butacas de la curia les sean posibles. Solo se pueden formar parte de la curia sustituyendo a uno de sus miembros, por lo que los accidentes, enfermedades y suicidios no son extraños en su historia. Obviamente el pueblo llano no tiene ni voz ni voto real en la curia, ni por supuesto influye lo más mínimo en las acciones de la nación, por mucho que la propaganda sostenga lo contrario. Vale. ¿Y qué debería hacer por aquí? Aquí no hay nada. Ve al núcleo y salva a Nemo. El núcleo estaba por la zona de la habitación principal. ¿Este habrá tenido un documento? No se detectan fisuras. Qué susto, hermano. Ni lo vi. Hay un enemigo ahí. Sé que por la librería no puedo ir, a no ser... Vale. Se llaman eco los enemigos. Parece ser. Ah, espérate. No, pero ahí... No. Tenemos... No hay fisura. ¿Y esta puerta? No se puede hacer nada. Y aquí tampoco, ¿no? I won't go up again. No way. No tengo que volver a subir por ahí, entonces. Ah, espérate.
Me dirá algo Nemo, perdón, Edriel. No sé si había alguna salida por aquí. Move! Vale, nada, quiere que me mueva y ya está. Tenemos algo por aquí. Nada. Sospecho entonces que va a ser por el otro sitio. ¿No? Habrá que bajar por aquí sí o sí. Si no me permite hacer nada ahí, es que poco puedo hacer. Me detiene todo el rato el eco este. Vale. Por aquí. Estoy cerca del taller. Cámara segura y doctor. Debería llegar a la cámara segura, ¿no? Vale, bloqueado esto. Esta parte es mapa. Bueno, bloqueado, pero... Persona ordenada. A prueba de bombas. Maddie is so good stacking supplies that not even the bombs could have moved them. Qué puto grande, hermano. Ahí, ¿y esta parte? The explosions didn't affect the room. Es que tengo que hacer ambas, ¿no? ¿Entiendo? Uy, que me caigo. ¿Por qué me huele que abro esto y viene un eco? Vale, nada. I can only use the iMag if I know the possible options. I must find another way inside. Es que podría hacer uso. I still have some stuff to do. Por aquí Doc Rom, nada. Entiendo que entonces... Última acción. Before dying, he left the emergency hatch open. Es que menos mal que Verne también lo piensa, ¿eh? Porque si no, imagínate de ir eligiendo incluso también lo que tiene que decir. Ah, que por cierto, espérate. Es que... must hurry to the Nautilus's core. Porque digo, a lo mejor algunos cadáveres pueden llegar a tener documentos. Vale, Nemo está... It doesn't work. It must have run out of energy. I could fix the electric board. Arregla el panel eléctrico. Elige una pieza, selecciona, suelta una pieza. Una vez seleccionada puedes moverla. Vale, ¿qué tengo que hacer? Quitando la pieza fundida. Ah, vale, tengo que quitar. Vale. Yes. Ahí está. Date prisa en salvar a Nemo. Le han disparado ya 45 veces a Nemo. You just don't know when to surrender. Isn't that Raven. Of course not. I still have to finish your face. The Nautilus is at last in the nation's hands. Tell me how to deactivate the self-destruction and take my word as a gentleman. I will free your crew. Ha! Gentlemen. I saw in the penitentiary mine what to free means to you, you damn sadist. I will die before releasing the Nautilus to your masters. It's a shame to end our relationship like this, but... Wish granted, Captain. This time you will not escape. Brothers, take aim! No! What am I doing?
Verne? What are you doing? What the? Oh, you must be Mr. Verne, and that thing you're threatening me with is the amazing Atlantean artifact I've heard so much fuzz. Release them and get out. Don't move. Get back. 60 seconds to self-destruction. 60 seconds to self-destruction. Don't be stupid, Nemo. Stop the countdown before we all die. No. Then say goodbye to your dear Verne. No! Para usar a toda potencia el iMac, completa la secuencia pulsando el símbolo correcto antes de que se acabe el tiempo. Si los Quick Time Events le resultan complicados, desactívalos en accesibilidad dentro. Vale. ¡Boom! But what the... Again? No. Iba rápido, pero bueno, se pudo. Verne! I will find you! Los mandé afuera. The iMac had never displayed that amount of power Y se before. teletransportó a Raven y a su grupo. An image that was torturing me over the last months. I didn't wake up until a few hours later. A time that surely Nemo felt was like an eternity. Completa, salvar el Nautilus. Bien. Cuidadito, está muy interesante la idea. Me gusta. Capítulo 2, sumergiéndose en los recuerdos. 27 de marzo. Captain, my take is that the only way to open it safely is exposing it to the iMac. Are you sure? This deadbolt is a piece made by Phobos priests. Their devices were famous for being impenetrable, forged with the remainders of a meteorite. If anyone messes with it, it will launch a discharge of an energy that will cause a deep, infinite terror to whoever receives it. An energy that causes terror? That's preposterous. Maybe for you, but for the Atlanteans, the power of Phobos was real enough. Do you think that fear, destructive imagination, and hopelessness don't exist? Not presented in the shape of fireworks and sparks. If you don't believe me, feel free to break the chest with a crowbar. How can the iMac open it? The iMac feeds itself with Mr. Verne's imagination and uses it to puede decir change our reality. que al cofre nunca le han puesto trampas ni nada raro. Opposed to the kind of energy that the deadbolt uses. I'm reasonably convinced that the energy of the iMac will nullify the one in the lock. You mean like sand and rust? Could be. The deadbolt is a rusty key, and the iMac, the sand that wipes away when scrubbed. Do it, Verne. Epa, What the... no funciona ahora. The iMac. It doesn't work. It looks like it ran out of energy. That explosion must have dried it up. You must make it work. We must release the compass of destiny from this chest. Shouting at me won't help. Adriel, go and look for Petrov. May he bring the torch and... Captain, I must advise against force opening the chest, unless you want to lose your mind. What is imperative now is to find an answer to why the iMac is dead. Como que tuvo una sobrecarga, ¿no? Spit it out now. It's possible that, given that the iMac gets its energy from the imagination of its host, the problem is inside your mind, Verne. In my mind? Yes, that's true. You talked about hallucinations. Ah, es verdad. Yes. For an instant, I traveled back to a bridge in Paris. I had a similar vision at the island. Do you remember seeing something like this in your vision? It certainly has a likeness with the shadow I saw at the bridge, but are you telling me that I saw Phobos, the Atlantean god of fear? Fear is a narrow description of what Phobos really meant to the Atlantean people. For them, he was the destructive imagination, the one born out from despair and angst. You could also say that his sister Placea, however, represented fantasy. But the truth was that she was perceived as the source of the creative imagination, the one that thrives from hope. I think that Atlanteans believed that the balance between the two brothers dictated one's own sanity. If Phobos has broken that balance in your mind, that would explain the iMac's silence. Mythology? You're talking about mythology?
I don't believe in Phobos, hence it's impossible that it's harming me. The thing here is, you are afraid. Too much fear inside you. Until you don't master it, I'm afraid that the iMag will never work again. I refuse to believe in hocus pocus. And how can you explain Hocus the iMag pocus. blast? It saved your life. I don't question that the Atlantean technology doesn't work. What I mean is that... Enough with the debate! We are losing precious time. What matters is that the iMag only works with you. It's obvious that your hallucinations are a symptom of some kind of disorder. Visit Dr. Cedric and get yourself a neurological check. That's an order. All right. You, Adriel, check the reparations. We must keep afloat for 2 days until we get to the base. We must assume that Commander Hetzel is not far from us. Yes, Captain. Why are you still here? Aren't you bothered by the way we were attacked? They fell upon us too easily. It's more than probable that there was a traitor on board. A traitor? In the Nautilus? Never. I have personally chosen each member of this crew. There is no question that the nation has found a way to decode our communications. I envy your confidence, Captain, but you should be aware that during the attack, I found that someone shot Shun's body after his death. I believe that the murderer was trying to hide the fact that he was killed before the boarding. God damn it. Let's keep our eyes opened. If there is a traitor in such a small space, he or she will be exposed sooner or later. God damn it! Igual es Adriel. No lo descarto. Bien. O sea que esto no funca, ¿no? El imag. Nonsense. I may have my issues, but Atlantean magic? Come on. Let's go to deck 3 to see Doc. Vale. Consecuencias parte 1. No puedo entrar a ningún otro sitio. Ve a ver al doctor. Que el doctor, si no recuerdo mal, está por la zona del taller otra vez. El taller, cámara segura. ¿Esto funciona? It doesn't work. Ah, bueno, mira. Esta parte no había entrado nunca. Nemo's organ has always fascinated me, and also gives me chills, just like the captain. Móvilis inmóvil. Igual es parte de un logro, digo, pero no sé. No tiene pinta. No. Esto está roto, al parecer. Cuidado con el Nautilus, está muy bien, la verdad. Me gusta. Esta escalera está rota. Puente. Vale, aquí donde estuvimos antes. Esto me acuerdo. It doesn't work. I can't reach the sick bay. I'll go to the bridge and see if Nadine can help me. Nadine. Habla con Nadine en el puente de mando. Vale, porque nosotros estamos justamente ahí. Ahí está. Órgano Nemo, librería. Vale. Puente de mando, arriba. Mr. Verne, Sune. don't come any closer. These carbo exhausts are quite damaged, and you could breathe polluted air. I will, but what about you, Sumi? Don't worry, I'm used to it, and it takes a big deal of carbon dioxide to knock me down. Will they hold until we reach the base? I'm working on it. Oh, they must hold. Without them, we couldn't breathe. I'll stop bothering you. Good luck with that. Thanks. I will need it. Suni. ¿Esto se puede abrir ahora? Es que estos son caminos que
Aquí está. Son atajos realmente. Jules, good to see you. Nadine, I'm glad you're alive. I have a big headache thanks to a rifle butt, but I'm in one piece, not like this melting piece of junk. It is still a striking piece of junk. That's because I'm the one who steers it, babe. La Nación. Do you think they will find us again? No doubt about it. We have decoded a radio message from the nation. The Raven is still alive and it's behind us at full throttle. Your hocus-pocus stuff only sent him 200 miles away from us. Sooner or later he will fall upon us, and that's for sure. If we keep ourselves underwater, he won't find us. We have been 2 days without recycling air, and the oxy-recyclers are quite damaged. If we don't emerge soon, you will discover what it's like to want to puke with every breath. Wonderful. Wonderful. The attack has been more of an ambush, don't you agree? They were waiting for us. Did any radio message come out the days before? You must have seen it. Negative. 10 days ago, the captain imposed silence at the Nautilus. Nothing comes in, neither out. Is there any radio channel that avoids the primary systems? Nemo's personal telecommunicator. He's the only one that holds the codes. He uses it for his business with the resistance cells. You were a part of one of these cells, isn't that so? You can bet your ass. I never had eaten more mud in my fucking life. We traveled fast through Emira, no more than 3 days in the same spot. We stole from the nation everything that wasn't hammered to the ground. The good thing about that is that I barely knew the war front. And then, the Nautilus. Think about it. A toddler like me, recruited by the Nautilus. I would have done anything Nemo asked me. Not anymore. Well, I've been locked here for a while, fighting, and I feel that there's a lot of things outside that I'm missing out. Fighting tyranny is a horrible job, but someone has to do it. Yes, I know. Escotilla de I seguridad. need your help. You know, I need to see the doctor, and the elevators are disabled. Can you open the safety hatches? I hope it's nothing serious, but I will give you a few seconds of energy. Los ascensores. Much better. Thanks. Make the most of it. We have so little energy that even seals overtake us. Gosh, I wish I was shopping in New York. Usar ascensor para ir al doctor. ¿Esta quién es? Quiero hablar con ella. Hello, Assistant Sarah. Sara. Are the navigation systems holding up? Barely. I am patching up all I can to allow Nadine to pilot. I'm sorry, Monsieur Verne. I cannot help you now. These systems require my full attention. My full attention. Es como la mujer de Apu. Entiendo que es hindú o algo así. Pues nada, vale. Vamos a usar el ascensor entonces, que justamente estaba aquí. Doctor Núcleo. La cosa es no usar tanto el tema del ascensor porque seguramente será perjudicial luego para la energía. Verne, you were here. The Nemiagram isn't prepared yet. Come on in. Make yourself comfortable. How are you? I felt better before my conversation with Nemo. He's getting more nervous each day. That happens to all of us. What's this device? Nemiograma. A memory writer? That's it. I designed it months ago, but I hadn't the chance to test it. It induces a deep hypnosis trance to a patient, and it's ideal to explore the blocked corners inside his or her mind, theoretically. Theoretically? Yes. Your checkup from after the boarding shows no brain damage, nor blood clots that explain your hallucinations. So I decided to try an alternative approach. Hypnosis? Why? The IMAG and you are linked by imagination. Doctor, that sounds terribly unscientific. Call it in brainwaves or whatever you like. The undeniable matter here is that the IMAG only works with your brain. The Raven attack provoked a trauma,
And because of that, the iMac doesn't work anymore. And how is this machine supposed to cure me? It will not cure you. My intention with the Nemiagram is to discover what happened to you at that island. You have told me many times that although you don't hold any memory of that episode, you believe that there is where you found the iMac and suffered your first bridge hallucination. Maybe the memory of the events you experienced at the island holds the answer, or at least a clue that will help us to cure your malady and the captain's concerns. A very interesting hypothesis, but frankly, Doc, are you sure that you aren't going to fry my brains? Of course not. Theoretically. Theoretically. Palabra favorita de Cedric. Relax while I finish. Esto me recuerda a Soma, no sé por qué. I don't even know what that is anymore. Cuando usan la máquina así. So, how's the vaccine? Intact, at least. Luckily, the nation minions didn't make it to here. On the other hand, my research is absolutely at a standstill. Cholera is an extremely resistant bacteria. Each day more and more people die from it. For what I've been informed, the horror I lived in India is nothing compared to what is going on right now among the workers of the nation's factories. You know you have me here for whatever you need. In the event I survive this machine, of course. El Cuervo Sangriento. Someone around here has told me a story about you facing the Bloody Raven years ago. I don't know who has told you such a stretch of the truth. I just have seen him once, from away, and he still froze the blood in my veins. It was a long time ago, in India, in a village in the middle of the jungle. We the Brits were holding our position in front of the nation's advances until the Raven and his Echo Guards arrived. How do you think they have found us? We didn't emerge for 3 days. I've been at war too many years to still believe in coincidence. Herida de Shun. Did you analyze Shun's body? I believe I saw something. Something that didn't match the scene, right? He didn't die from bullet wounds. Lethal head injury. Traumatismo craneal. My suspicion. Somebody attacked him from behind before the nation's boarding, and then shot the body to blend the murder with the other deaths. That night, he was on bridge duty, and mysteriously, servo radar stopped working. Someone in the crew is... You should discuss these matters with the captain. I am just a doctor. My patients are my mission. And right now, you're one of them. When do we start? It's ready. Let's begin. Focus. Tell me about the bridge. No confío mucho en Cedric. The bridge. In Paris, I believe. Mist surrounds me. I have a strange feeling, because there is someone else here with me. I have felt that very same presence before, at the island, before the Nautilus. Focus on it. Let yourself go. I'll try. It's difficult to focus. Everything began 6 months ago, the day of the wreck of the AES Annabelle Lee. Consecuencias parte 1 completada. Capítulo 2 terminado, el Nemiograma. Y esto me lleva al pasado, 6 meses antes. Cedric's strange machine unleashed my memories, lightening the dark void of my stay at the island. The Annabelle Lee was my first assignment as a scientific officer at the American Empire Navy. In addition to the war's own menace, there was a rumor that a huge sea monster was around, sinking ships. Despite my skepticism, 3 weeks after our departure, in the dead of night, that rumor became a reality by pouncing on our ship and in a matter of minutes wrecking us. By some miracle, I survived. Luckily, the currents brought me to the island. Later, I understood that my extraordinary journey started right there. Una criatura que destruyó tremendo barco, ¿eh? Un viaje extraordinario. Capítulo 3. 3 de octubre del 87. Where am I? O sea, 6 meses antes. El refugio. Nueva misión principal. Encuentra un refugio. It's destroyed. Fixing it will be difficult.
Ahora estamos en el momento naufragio. No tengo el artefacto, obviamente. Y el momento, ¿cómo se llama este? Stranded Deep, ¿no? Un poco. Oh, God. The attack. The monster. That sea beast came out from beneath and rammed the Annabelle Lee, ripping apart the hull like a rotten fruit. Why is it so hard to recall? ¿Qué pudo haber hecho esto? Un kraken, entiendo. There's no sign of life. Maybe I will find someone inland. Oh, I need food. A petroglyph. Petroglifo. It's ancient. It must mean something. An old letter seems to be written by an outcast. It must be important. ¿Lo puedo leer? Sí. Esto es un coleccionable. Carta 1. Monstruos. 19 de septiembre. Noche y día no podía pensar en otra cosa, salvo en cómo podría acabar con algunos de aquellos monstruos durante su cruel y sangriento divertimento, y si era posible salvar a la víctima que traían aquí para sacrificarla. ¿Qué podía hacer un solo hombre contra ellos, cuando tal vez hubiera 20 o 30 de los suyos armados con sus dardos o sus arcos y flechas, con los que podían alcanzar tan certeramente a un blanco como yo lo harían con mi pistola? Bueno, la pregunta era, ¿qué podía hacer un solo hombre contra ellos cuando tal vez hubiera 20 o 30 de los suyos armados con sus dardos o su arco y flecha con los que podían alcanzar tan certeramente a un blanco como yo lo haría con mi pistola? Se hace raro igual de leer, pero sí. Nueva misión secundaria. Ah, que tenemos secundarias también, cuidado. Encuentra las otras dos cartas. Vale. Esto entiendo que es para subir aquí. Por aquí no hay nada. Qué guapo. Míralo. Menudas vistas, la verdad. No se ve una mierda, pero en ese sentido. Estamos en medio de la nada, literalmente. I need something to clear up this thicket. Algo para limpiar esta maleza. Esta parte me interesa mucho, ¿eh? But not a soul around. I hope this island will not become my grave. A saber lo que nos vamos a encontrar aquí en esta isla. Ya verás tú. Bueno, tremendo parkour. Ah, bueno, hay como un ascensor, ¿no? Hay otro petroglifo ahí. Vale. ¿Puedo bajar? Vale. No hay necesidad, digamos, de estar al borde y tocar la E. There's something written on it. En este sitio abordé el 30 de septiembre de... ¿Y estamos supuestamente en octubre, puede ser? No, no te bien. Estamos en el 87. Another petroglyph. The symbols are different. A lift. A former inhabitant made it. I hope that if he is still around, he will be friendly. However, it's been a long time since this was built. It might work, if only I could find a tackle. Un aparejo. Estará por ahí, I entiendo. need a tackle to make it work. Vale, espérate que había otra cosa, ¿puede ser? Ballestrinque. Ata la cuerda con el nudo marino ballestrinque. Ah, tengo que seguir la... Vale. Pero no se ve nada, ¿no? Entiendo que me falta el aparatejo este. I need to break the lock. Aparejo. Ahora tienes en tu inventario el aparejo para activar el elevador. Ve hasta la sexta para colocarlo. There's a series of marks. It could be a calendar.
If we take each of the small ones for a week and the big ones for months, mon Dieu, it's a whole life. Y bueno, nos encontramos aquí a Tom Hanks, ¿eh? De un náufrago. Dice, RC estuvo aquí, ¿no? Mira, otro pergamino. Este es el segundo. Carta 2. La tierra tiembla. 27 de noviembre. Estaba tan asombrado con el evento en sí, ya que nunca había sentido algo semejante, ni había hablado con nadie que lo hubiese hecho, que me sentía como muerto o enajenado. Y el movimiento de la tierra me revolvía el estómago, como si uno fuera zarandeado por el mar. Pero el estruendo de la caída de la roca me despertó, es decir, me sacó del estado de estupefacción en el que me encontraba y me llenó de horror. Y no pensé entonces en otra cosa que en la colina cayendo sobre mi tienda y todos mis bienes y sepultándolos todos al mismo tiempo. Y aquello hizo que se me cayera el alma a los pies por segunda vez. Después de la tercera sacudida y cuando ya no sentí ninguna más durante algún tiempo, empecé a animarme. Y sin embargo no tuve suficiente valor para volver a trasponer la empalizada, por miedo a ser enterrado vivo, y me senté en el suelo muy abatido y desconsolado, sin saber qué hacer. Me faltaría la tercera y última carta. Esto no lo puedo romper todavía. Para colocar el aparejo abre el inventario, tienes que estar donde se requiere usar el ítem para poder utilizarlo. Vale. Recuerda que puedes usar cualquier ítem de tu inventario pulsando acción donde se requiera su uso, pero solo el ítem correcto funcionará. Vale, esto... Ah, vale. Entiendo. Tengo que seguir la forma del nudo y mover la cuerda en el orden correcto para atarla. Vale. Creo que... Vale. No. Es el primero, ¿no? El segundo. Aquí. Aquí. Vale, no. Es pum, 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 pum. Vale. Ahora sí. La felicidad de Verne. Es que este ascensorcillo parece que está desde hace tiempo ya, ¿eh? A lo mejor se ha vuelto hasta peligrosa la persona de aquí, ¿eh? No se ve como muy bonito el tema de colores y, no sé, iluminación. A mí siempre me llama la atención este tipo de videojuegos. Ese tipo pixel art es que me parece increíble. Vale. Estará por aquí la última carta que me queda del naufragio. Entiendo que sí. Uy, este puente. Bueno. Tenemos cositas por aquí, ¿eh? I must find a shelter first. Un refugio. Uy, ese árbol tiene una cara rara. I'm safe. Not in bad shape. It could be a good shelter until somebody rescues me. These trees have fruits. And back there's a stream of water. Now I need to rest. Tomorrow, with a clear ahead, I will find how to fix it. Muy bien. El refugio completado. O sea que descansamos. Completely alone. Despite that, the island was familiarly comfortable. It was a beautiful place. All my life, I dreamed about freedom and exploring the world.
Maybe that was the way destiny had to give me the chance to fulfill my desire for adventure. What the hell? I wasn't wrong. Había gente. I must find out what that light was. Nueva misión, la llama de la imaginación. Quiero buscar... Bueno, ya entiendo que lo voy a encontrar, ¿eh? Investiga la colina. Que voy a encontrar la... ¿Puedo bajar? I need to break the rope. Que no puedo bajar por la escalera, ¿no? Quiero encontrar la tercera carta, que es la que me falta. Pero bueno. But the island has changed. What happened? Igual está ahí clavado, ¿no? Ah, mira, hay un elefante ahí abajo, what the fuck. ¿Qué pasó? Vamos a ver por aquí a la derecha. I need to break the lock. Si hay algo nuevo, más que nada. ¿Ven la escalera esa? No sé a dónde conduce, ¿eh? Pero no está aquí escondida, ¿no? A ver. No. But what the... An elephant and a balloon? What's going on here? They feel familiar. Maybe a dream. 5 semanas en globo. La primera novela de Julio Verne. 5 semanas en globo. El 31 de enero de 1863, Julio Verne vio su primera novela publicada, 5 semanas en globo. La historia nos describe un trepidante viaje a través de los territorios inexplorados de África, de la mano del excéntrico doctor Samuel Ferguson, su fiel lacayo Joe y el cazador profesional Dick Kennedy, con el objetivo de encontrar las fuentes del Nilo. Estos aeronautas deciden atravesar el continente viajando en un globo bautizado como Victoria en honor a la reina de Inglaterra, cuyo uso innovador del hidrógeno le permite realizar largos trayectos. Inmediatamente la novela se convirtió en un gran éxito de público y crítica. En parte esto se debe al enorme interés del público de aquel entonces por el continente africano, pero también por la mezcla de viaje imaginario e información científica sólida para aquella época. Uno de los pasajes más famosos de la novela describe cómo un elefante remolca el globo para atravesar la cordillera conocida como los Montes de la Luna. Gracias a este primer éxito, Verne obtuvo la seguridad económica que le permitiría llevar a cabo su sueño de convertirse en escritor. Firmó un contrato con la editorial de Pierre-Jules Hetzel, que iba a publicar el resto de sus obras durante los próximos 40 años. Cabe destacar como curiosidad que Verne jamás había montado en globo cuando escribió el libro y no lo haría hasta años más tarde. Muy bien. Edgar Allan Poe. Victor Hugo. Never heard these names before. ¿Cómo que no? How strange. They don't look like they have been dragged here by the sea. Where do they come from? El gran Edgar Allan Poe. Compagnie Parisienne de l'Électricité? That can't be. How does a streetlight get here? And this writing desk. Again, it's weirdly familiar. Subimos. That must be the light I saw. Wait a moment. There's something on the ground. ¿Ven la nube atrás? Que parece que tiene como una forma de calavera. ¿O yo estoy loco? Machete. That's not useful now. Me va a servir. The stick has a weird shape, almost like a key. Como si fuera una llave. What's this? A door.
That wasn't here before. It's jammed. To activate the mechanism, I need the missing blocks. Could the petroglyphs be the answer? Busca los fragmentos para activar el mecanismo. Vale, aquí... Investiga los 4 petroglifos. Mira, aquí hay uno. The symbols are different. Vamos a anotarlo. Este tiene como una forma... Un rectángulo y como una mariposa ahí, ¿no? Rara. Eso lo vamos a dejar ahí. Creo que más al principio había otro petroglifo. Aquí. Vale. Esta es una mariposa directamente. Ahí está. No había más nada, ¿no? Creo. Si voy a tener el machete, sí. Con el machete a lo mejor puedo romper también el candado que estaba luego a otro lado. Vamos a ver si puedo. Acá había otro petroglifo. Este es como una escuadra, parece, ¿no? Rara. Y esto no sé si tendrá algo que ver. Herramientas, nuevo objeto. ¿Había algo arriba? Creo que no, ¿no? Ah, bueno, sí que había, sí. Lo de las cuerdas. Que esto lo puedo cortar con el machete también, me parece. Ahí está. A ver qué encontramos aquí. Ahí no puedo hacer nada. No puedo hacer nada. Ah. No puedo. Ah, bueno, espérate. Está muy abajo. A ver. Ya no puedo bajar. Y acá tampoco. Vale, y ahora trabamos, ¿no? Ahora. Muy buena. Vamos a tener que saltar esto. I need something that can help me. Todo un profesional aquí. Mira, aquí está el último. Perfecto. Carta 3. Completar el naufragio. Carta 3. El sueño. 8 de enero. Apenas había descendido cuando se adelantó hacia mí, con una lanza en la mano para matarme, de pie en un montículo.
Oí que me hablaba con voz tan terrible que es imposible tratar de describir el espanto que me produjo. Todo lo que alcancé a entender fue esto: puesto que lo que has visto no te ha movido a arrepentirte, ahora morirás. Y levantó la lanza para atravesarme con ella. Nadie que lea este relato esperará que yo sea capaz de describir el espanto que pasó mi alma ante tan terrible visión, aunque solamente se tratara de un sueño. Soñé también el espanto que me produjo, y menos aún podría dar una idea de la impresión que quedó en mí una vez hube despertado y comprendido que se trataba de un sueño. Vale, este es el último, que este parece como una especie de chile, ¿no? Un pimiento parece. Que tiene, bueno, un peine, no sé, está raro. No sé si tendrá algo que ver el tema este del puente ahí. Pero bueno, tengo los 4 símbolos ya. Tengo los 4 símbolos. Nuevo objeto, una extraña llave. That's not useful now. Vale, busco los fragmentos de actividad mecanismo. Aquí había una llave. Ah, y esta llave tiene forma de mariposa, ¿no? Así que entiendo que será esta, ¿no? Nuevo objeto, petroglifo 3. Bueno, en realidad puedo usarla en cualquiera. Es una llave que puedo usar en todos los petroglifos. Sí, vale. Petroglifo 1. Y vamos a buscar los últimos 2. Now I have all the blocks for the door. Abre la puerta de la colina. Objeto, petroglifo 4. Ahora sí. Pasa que el orden no sé cómo será, entiendo que da igual. Ahora lo descubriremos. Para abrir la puerta coloca el ciclo en orden. Había que hacer la forma de cada piedra. I could probably find inside an explanation for what's going on. And of course, it's a much more solid shelter than a wood cabin. La llama de la imaginación. Explora la cueva. Cada piedra, cada glifo tenía una forma. Y había que simplemente en lo que era la puerta en sí, en cada una de las puntas había una formita a la derecha del hueco.
Bueno, a la derecha de donde se ponía cada glifo. Y tenías que hacer que coincidan y ya está. Me tiro. Holy Antikythera mechanism. What's this place? This hasn't been built by some castaway. Pues no lo sé. Allá no puedo llegar. Aquí no parece que haya nada. Me tiro por aquí. Ah, bueno, puedo volver a subir. De todas maneras. ¿No? I'm trapped. I hope there's another way out. Lo podría haber evitado, creo. Vale, espérate. ¿Esto qué es? Hay una mochila ahí. ¿Qué podría haber habido ahí en ese lado? No me deja cargar último punto de control ni nada por el estilo, así que... Mon Dieu! What's going on this island? The Life and Incredible Adventures of Robinson Crusoe. Robinson Crusoe. By Daniel Defoe. Wait a moment. I remember that. I've read this book a dozen times. My God. The letters, the cabin. These are elements of that same story. Estamos dentro de una historia. Hallucinating. Robinson Crusoe. El 25 de abril de 1719 se publicó Robinson Crusoe, escrito por Daniel Defoe, considerada la primera novela en lengua inglesa. Defoe escribió Robinson Crusoe en aproximadamente 6 meses, cuando tenía más de 50 años, y se convirtió en un fenómeno, convirtiéndose en uno de los libros con más ediciones, traducciones e imitaciones de la historia. Robinson Crusoe se hizo pasar por una crónica de hechos reales. Las historias de náufragos eran muy populares por aquel entonces y se barajan varios nombres que podrían haber servido de inspiración para Defoe, entre los que destaca el del bucanero Alexander Selkirk, quien en 1704 prefirió quedarse en la isla deshabitada de Masa Tierra en el Pacífico Sur, que seguir a bordo del Cinque Ports, al que consideraba demasiado averiado para seguir navegando. Tras 4 años y 4 meses en soledad fue rescatado sano y salvo por el Duque, otro buque corsario. Al regresar a Londres, su historia de supervivencia lo convirtió en una celebridad. En 1966 la isla fue rebautizada como Isla Robinson Crusoe. Julio Verne era un gran admirador del Robinson de Defoe, algo que queda patente en muchas de sus obras como en La Isla Misteriosa de 1874. Aunque en este caso lo que lleva a los protagonistas a la isla del título no es un naufragio en el mar, sino la caída de un globo aerostático. En 1882 publica Escuela de Robinsones, donde hace naufragar a sus personajes en otra isla en la que deben sobrevivir, sin más ayuda que la de un indígena y la de sus propias manos, a toda clase de peligro y amenazas como inclemencias atmosféricas, tribus de caníbales e incluso animales salvajes. Por cierto, el título completo de la obra era La vida e increíble aventura de Robinson Crusoe, de George Marinero, quien vivió 28 años completamente solo en una isla deshabitada en las costas de América, cerca de la desembarcadura del gran río Orinoco, habiendo sido arrastrado a la orilla tras un naufragio, en el cual todos los hombres murieron menos él, con una explicación de cómo al final fue insólitamente liberado por piratas, escrito por él mismo. Interesante. Wait a moment. There's a note here. What mystery is this? All the books have my name on them, but they're all blank. No titles. De la Tierra a la Luna, la vuelta al mundo en 80 días, el rayo verde, el volcán de oro. Selecciona los estantes en el orden correcto. Debo activar los estantes en el orden correcto y buscar los detalles relacionados con los títulos. De la Tierra a la Luna. Que son 6. O algo así. Vale, esto se abre. Tengo que hacer sí o sí el puzzle entonces, ¿no? Que no me queda otra.
Y yo como sé el orden. Los detalles relacionados con los títulos. El rayo verde entiendo que es este. La vuelta al mundo será esta. De la Tierra a la Luna. El volcán de oro será este. Y lo de la Tierra a la Luna. Ah, aquí, mírala. Vale. Vale. Yes. Era simplemente buscar los objetos que coincidieran con los títulos y ya está. It's ancient Greek. The gift of Placeia will help you to change pieces of the world. Only if your imagination is as brilliant as her flame. What's this? It must be hundreds of years old. What? Good heavens! But what in the name of... El artefacto. Here again? Mira, lo tengo. What's going on? Did this artifact do it? What is this? La llama de la imaginación. Busca una forma de salir de la cueva. Ahora tenemos esto. Vale, no hay fisuras. Donde sí que va a haber fisura es donde se me rompió a mí el puente. Bueno, puente. La plataforma. Wait a moment. Aquí. The description. The gift of Placeia will help you to change pieces of the world. But maybe I could fix them with this devilish artifact. Perfecto. Volver en el tiempo. Fortaleza. Fortunately, stones resisted and kept withstanding. No sé qué es ese ruido. Fortunately, stones resisted and kept withstanding. Esa parte está bloqueada, ¿no? Hubo un cambio radical aquí. This is a nightmare. I must run away from this island. Maybe I could fix the boat with this devilish artifact. La barca. I'd rather face the dangers at sea than stay trapped in this madness. Escapa de la isla. Bueno. What the hell is going on? Buah, 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 buah. Vale. Tengo que llegar a la barca que estaba destruida aquí a la izquierda del todo. Si voy a tener el machete ese. Mierda. Jodido, ¿eh? Completada, la llama de la imaginación. Ojito con los Quick Time Events, que van muy rápido. Hours later, while I was drifting away, my head still boiled with questions. I could never imagine that my salvation would come in the form of the monster that destroyed my own ship. Scared to death, Dios. I discovered a new truth. ¿Es eso? It was a monster, yes, but made of steel. Un monstruo hecho de hierro. Capítulo 3. Consecuencias de lo inevitable.
I could never imagine that my salvation would come in the form of the monster that destroyed my own ship. What a tale! If I hadn't seen the IMAG working with my own eyes, I would truly believe that you, as we doctors say, were as mad as a March hare. Does something of this make any sense to you? Not at all, but it's not me who has to find it. However, it's obvious that everything, your hallucinations, your amnesia, the books, even the island, draws lines that link your mind with the IMAG. Any clue of how we can fix that? Have you considered that your status inside the Nautilus could be the reason for your, let's say, disconnection? It must be hard for you to live together with the ones responsible for the attack that sank your ship. Months ago, I would have told you yes, and that I hated them for it. But I understood that war is war, and I must recognize, much to my regret, that the captain has opened for me the doors of an incredible world that without the Nautilus and his technology, I could never dream of reaching. Am I a prisoner? Well, there are much worse prisons out there. We're all trapped inside the Nautilus one way or another, my friend. A similar dilemma afflicts myself since I began to be part of this crew. I consecrated my career to save lives, and now I'm a piece of a ruthless war machine. On the other hand, my cholera research is only possible thanks to Nemo's technology. He's an extraordinary man, but fearful. His current condition is unsettling. History will judge him as it will do with us, and whoever writes it will park us in the place he believes we deserve. Now, go to your quarters and get some sleep. Doctor's orders. Vale, pues tenemos que ir a nuestro camarote, ¿no? Busca la bitácora en la sala de mapas.